Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar hoy en el webinar. Les damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar acerca de la Ley Orgánica de Protección de Datos y tenemos con nosotros a dos expositores de renombre y expertos en protección de datos. Están conmigo el ingeniero Rainer Durango y el doctor Gastón Correa, quienes van a ser los que van a presentar hoy esta charla acerca de tu empresa lista para una auditoría de la Autoridad de Protección de Datos. Va a iniciar primero el abogado Gastón Correa, posteriormente seguirá el máster Rainer Durango y luego tendremos unos pocos minutos para hacer preguntas, poder contestar cualquier duda que tengan. Así que si tienen alguna pregunta, por favor utilicen el enlace que dice PIR, preguntas y respuestas. Vamos a tenerlas presentes para al final de la charla poder contestar esas preguntas. En total, la charla va a durar unos 40-45 minutos y tendríamos unos 15 minutos para preguntas. Así que, bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Gastón Correa. Bienvenido, Gastón. Bienvenido, Rainer. Bienvenidos todos. Gracias, muy amable. Bien, es importante mencionar o empezar diciendo de que esto de la protección de datos personales no es algo nuevo, al menos aquí en el Ecuador sí, en la Unión Europea, por ejemplo, no, que es parte de lo que ha tomado el Ecuador como concepto, como idea, para poder estructurar toda una normativa jurídica y de complemento relacionado con lo que es protección de datos personales. ¿Qué cosa es dato personal? Dato personal puede ser la identificación de una persona. Lo primero que tenemos a la vista es el nombre, el apellido, el número de cédula, pero también pueden ser, por ejemplo, las preferencias. Puede ser el peinado de una persona, la huella dactilar, obviamente, las actividades que una persona tiene, sus hábitos. Todo ello identifican a una persona o la hacen identificable. Esto puede ser importante en algunas esferas, como por ejemplo el ámbito médico, ¿no, verdad? ¿Qué tal si tenemos en una sala de hospital varias personas, varios pacientes, pero solamente uno de ellos se está tratando de alguna dolencia en particular? No tenemos el nombre, no sabemos quién es, pero podemos identificar a esa persona por la dolencia que tiene, ¿verdad? Más allá de ello, tenemos dos conceptos o dos aristas. Uno que es lo que denominamos dato personal registrable, como por ejemplo aquellos que nosotros entregamos al momento de inscribir una propiedad, por ejemplo. O dato o información pública cuando una entidad tiene datos de la persona y no necesita autorización para poder tener una base de datos o que sea publicada o que esté de acceso público, como por ejemplo en la superintendencia de compañías yo puedo ingresar y acceder, pues si Gastón Correa, verificar si tiene acciones en una compañía, ¿verdad? Entonces dato personal registrable y dato o información pública que no necesita autorización porque la misma ley determina de que tengo que identificar a esa persona. Esto de los datos personales no es algo casual, está previsto en la Constitución, en el artículo 66 de la Constitución, que determina que el derecho a la protección de datos de carácter personal incluye el acceso y la decisión de la persona sobre su información y sobre sus datos y su carácter correspondiente a la protección que debe tener. Por ejemplo, la recolección, el archivo, el procesamiento o la distribución de esos datos son materia de protección y de una autorización especial. Entonces vemos que los datos personales y su protección tienen rango constitucional. Ahí la razón de ser entonces de que exista una ley orgánica de protección de datos personales que se publicó en el registro oficial en mayo del 2021. Posteriormente, el 6 de noviembre del 2023, se publicó el reglamento a dicha Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Y esa ley y ese reglamento establece, lo que más adelante veremos, un régimen sancionatorio para aquellas personas que incumplen con parte de las obligaciones como responsables del uso y el tratamiento de datos personales.
Es importante resaltar que solo la persona natural es objeto de tratamiento de datos personales, no la persona jurídica. La persona jurídica no es la titular de derechos, en este caso de protección de datos personales. Hay otra esfera, como por ejemplo la ley mercantil, el Código de Comercio, el Código de Ingenios, que regula otro tipo de aspectos, como también el Código Orgánico Internacional Penal, respecto a lo que tiene que ver con secretos industriales o secretos empresariales o información comercial que pudiese revelarse sin la autorización de terceros, pero eso es otro ámbito. Acá estamos hablando de la información personal de las personas naturales, no de las personas jurídicas. Entonces, el titular de estos derechos personales, de estos derechos, es la persona natural. El destinatario puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica, que es la persona que ha sido comunicada con información o datos personales de alguien, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tal si yo voy a un local comercial y compro un televisor? Tengo que dar mis datos personales a ese local comercial, a la persona que me está atendiendo, por ejemplo, para que me emita la factura. En ese momento ya se está recolectando datos de la persona. No necesitan tener toda mi información. Basta con que tengan mi número de RUC, mis datos completos, mi correo electrónico, que ya eso implica recolección de datos, y ya en ese instante se genera la obligación de proteger esos datos, de tratarlos con algún tipo de cuidado, más allá de que se necesita, según lo que establece la ley, una autorización para el uso y el tratamiento. Ya vamos a ver cuál es el destino que debería dársele ese tratamiento. Hago un paréntesis, por ejemplo, seguramente muchos de los que están aquí presentes en algún momento dado han recibido a las 7 de la mañana, un domingo, una llamada de algún local comercial, algún comercio que indica: usted se ha beneficiado de tal o cual cosa, le ofrecemos un descuento, tiene una tarjeta de crédito o tiene un cupo de consumo habilitado. ¿Quién le dio mis datos? ¿Cómo obtuvieron mis datos? ¿Cómo consiguieron esa información? Sobre todo una línea de teléfono celular. ¿Qué más? ¿Qué otro dato o qué otra información es importante relacionada con la protección de datos personales? Hablamos de lo que muchos van a escuchar ustedes, es la vulneración o la vulnerabilidad de la seguridad de esos datos personales. Básicamente eso se lo entiende como un incidente de seguridad que afecta la confidencialidad, que afecta la disponibilidad de esos datos y que afecta también la integridad, o puede afectar también la integridad de los datos de la persona. El objeto y la finalidad de la ley es la de garantizar el ejercicio de esos derechos y la protección de los datos personales. Entonces, el acceso y la decisión de estar informado corresponde al titular, y la persona destinataria de la información o de la documentación que se llegase a entregar es la que tiene la obligación de proteger esos datos. Otro aspecto importante que ustedes van siempre a escuchar es el tema del consentimiento. El consentimiento básicamente es una manifestación de voluntad libre, espontánea, manifestada de forma inequívoca. Quiere decir de que no haya lugar a duda de que efectivamente yo autoricé, que no haya ninguna duda de que si quiso o no quiso, o, como se está dando mucho en la actualidad, que los programas informáticos a los que accedemos en un momento dado simplemente ya nos viene, como se dice por default, ya nos viene la autorización. Eso sería una vulneración a un derecho, porque yo no tengo la capacidad para decidir libre y voluntariamente. Lamentablemente tengo que guiarme o dejarme guiar por el sistema informático, que me da un paso, otro paso y otro paso para poder acceder, y no me permite manifestar mi voluntad de forma libre y espontánea, sino que me veo obligado a hacer algo para poder conseguir alguna otra cosa. En este caso, pues, las personas tienen que autorizar el uso y el tratamiento de sus datos a un tercero, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, que está recolectando datos para algún objetivo. Por ejemplo, en el caso del comercio, de la entidad comercial, pues necesitas los datos para poder emitir la factura, para saber quién va a ser, por ejemplo, el destinatario o el beneficiario de el seguro, quién va a cobrar el seguro, ¿no? ¿Verdad? Lo mismo que si yo contrato
un seguro médico o un seguro de viaje o un seguro para mi vehículo. Se necesita saber quién es la persona efectivamente que va a ser la beneficiaria, entre otros datos, ¿no? ¿Verdad? Como por ejemplo los datos del vehículo, la dirección de domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. En ese ámbito, cuando hablamos del destinatario, estamos hablando de la persona que, según la ley, se lo cataloga con el nombre de responsable del tratamiento de datos personales. Ahí tenemos entonces una persona natural, una persona jurídica del ámbito público, del ámbito privado, un organismo o una institución sin fines de lucro, cualquiera que sea la modalidad de o la forma como esté estructurada esa persona jurídica o esa persona natural, pero al fin y al cabo es la persona que está decidiendo la finalidad y el tratamiento de esos datos personales de terceros. Que hay entonces otra de las especificaciones que nos trae la ley y que nos trae regulaciones de la superintendencia es determinar con qué fin voy a utilizar estos datos, qué tiempo los voy a mantener archivados o guardados en mi computadora, por ejemplo. Si estamos hablando de documentos físicos, ¿qué tiempo los voy a tener yo guardados? Si, por ejemplo, ponemos el caso de un colegio, bueno, posiblemente necesiten algún tiempo, muchos años, guardar esa información porque es información histórica, forma parte de los datos estadísticos, de quiénes fueron los mejores alumnos, quiénes fueron los alumnos que tuvieron la más baja nota, por poner un ejemplo, los cuadros de honor, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos, por ejemplo, tendrían que declarar qué tiempo van a utilizar esos datos personales de terceros. En este caso, estamos hablando de menores de edad y que según la ley es información y datos sensibles que amerita un control y una protección más avanzada o más drástica, por decirlo de una manera, ¿verdad? Necesitamos unos controles reforzados. Ahora bien, parte de las obligaciones del responsable y también de la persona que va a ser la encargada de procesar estos datos es el hecho de que tienen que tratarlos con estricto apego a los principios constitucionales, a los principios que los desarrolla la misma ley y el órgano de control, en este caso que es la Superintendencia de Protección. Esta persona, el responsable y el encargado, van a ser las personas que van a tener que aplicar algún tipo de mecanismo, algún tipo de requisitos, herramientas, ya sean administrativas, técnicas, físicas o de cualquier otro tipo, para poder garantizar, para poder optimizar y, en un momento dado, demostrar ante el órgano de control que yo implementé algún mecanismo de protección. Ojo, que la superintendencia no va a buscar y no va a requerir a las personas que hacen las veces de responsables que hayan utilizado el más alto estándar, que hayan utilizado el programa informático más costoso. Eso no está pidiendo la ley. Eso no pide el órgano de control. Lo que pide es que se evidencie algún mecanismo de protección de datos. Claro, en un momento dado puede haber algún tipo de recomendación respecto del procedimiento que se haya seguido, respecto a las medidas que se hayan adoptado para evitar o que haya algún riesgo en los datos personales que se están almacenando o se tienen guardados. Pero el detalle está en que debe haber algún tipo de mecanismo de protección. Si yo soy una empresa pequeña que yo no estoy automatizado y tengo toda la información física guardada en mis cajones, bueno, esos cajones, por poner un ejemplo, están a disposición y a la vista de todos, están guardados, están bajo llave, están con candados. Si yo tengo algún mecanismo de protección informático, ¿de qué manera se protege esa información informática? Entonces, yo voy a tener que justificar ante el órgano de control los mecanismos que he adoptado para precisamente hacer gala de lo que establece la Constitución y lo que establece la ley, es guardar o salvaguardar la información y datos personales de terceros. Por ello es que va a tener que, por ejemplo, adoptar algún tipo de medidas tecnológicas, medidas físicas, medidas administrativas. Por ejemplo, no todos van a tener ahora acceso a la información y datos personales de todo el personal de la compañía. Solamente ciertas personas del área de talento humano, no todos del área de talento humano, por poner un ejemplo, ¿no verdad? Solamente el asistente número 1, por poner un ejemplo, ¿no verdad? Y el director de talento humano.
ya no va a tener acceso el asistente de nómina, por poner un ejemplo, ya no va a tener acceso tal o cual otra persona. Entonces se va a tener que adoptar algún tipo de mecanismos o medidas tecnológicas, físicas, jurídicas, evidentemente, administrativas, para prevenir, para impedir y en un momento dado también para poder mitigar algún daño o algún riesgo que se haya logrado evidenciar en la empresa, ¿no? ¿Verdad? Parte de esas obligaciones también está el hecho de que tiene que suscribirse una serie de documentos relacionados con la contratación de personas, el personal administrativo, el personal que labora bajo relación de dependencia laboral, el personal que labora bajo otro régimen, como por ejemplo el régimen civil, contratación de prestación de servicios, donde yo emito una factura, o soy un comisionista, voy a tener que suscribir documentos relacionados con la relación de trabajo, pero esa relación de trabajo va a estar vinculada a obligaciones como por ejemplo la confidencialidad y el manejo de datos personales de terceros. Si bien es cierto que muchos contratos, y ustedes seguramente lo habrán visto, habla o trata sobre la confidencialidad, pero seguramente si ustedes lo leen detenidamente van a darse cuenta que esa confidencialidad trata sobre la empresa, trata sobre secretos industriales o secretos comerciales, trata sobre información sensible de la empresa, no sobre datos personales de terceros. En este caso, por ejemplo, los compañeros de trabajo, por ejemplo, sobre las personas que son los líderes de la empresa, sobre los administradores, sobre las personas con las cuales yo estoy contratando. ¿Qué tal si yo, por ejemplo, soy el director del área de contabilidad, por poner un ejemplo? Yo tengo acceso a mucha información, pero yo necesito, o la empresa necesita, en este caso el responsable, el empleador, el dueño del negocio, necesita que su personal suscriba acuerdos de confidencialidad respecto a los datos personales de terceros, de las personas con las que trabaja y las personas con las que tengo algún tipo de relación o algún tipo de vinculación con la empresa. Las personas que me proveen de algún tipo de servicio, regular o discontinuo, por poner un ejemplo, ¿verdad? La superintendencia va a tener a cargo un registro especial respecto de quiénes son las personas encargadas dentro de un negocio, dentro de una empresa, en cuanto a los datos personales de terceros. El encargado y el responsable van a ser personas totalmente identificadas. En algunos casos se va a necesitar de otra persona que ya es un profesional. Ya vamos a ver qué tipo de profesionales son aquellos que están catalogados como delegado de protección de datos personales, que básicamente es una persona que se encarga de informar, de orientar, de asesorar al responsable y al encargado del manejo de datos personales respecto de las obligaciones propias que están en la ley o de algún otro tipo de normativa o regulación que logre expedir el órgano de control, que es la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Esta persona, que hace las veces de delegado, debe velar y debe supervisar, debe asesorar en el cumplimiento normativo, va a ser un enlace entre la superintendencia y el responsable de los datos personales. Además de asesorar, va a ser la persona que va a tener a cargo el dar seguimiento a las medidas que se adopten, a los planes de protección y todas las recomendaciones que puedan surgir de un diagnóstico de protección de datos personales. Claro, quizás una persona que no ha estado inmersa en este ámbito va a decir, bueno, yo no tengo nada. Sí, ya sabemos que no tiene nada, pero necesitamos un diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico va a apuntar a qué tipo de medidas debe implementar esta persona para garantizar que esos datos realmente estén cubiertos o estén a salvo. Ahora, vamos abordando entonces el tema de cierta documentación básica. ¿Sí? Solamente puedo recordarte que Rainer entra en 5 minutos más o menos. Ah, ya, perfecto. Información básica que se necesita. Por ejemplo, el hecho de tener contratos de trabajo, contratos de prestación de servicios debidamente firmados. Normalmente debería haber un reglamento interno de trabajo en la empresa donde se establezca también obligaciones relacionadas con protección de datos personales, acuerdos de confidencialidad, actas de autorización de uso de datos personales de terceros,
también el hecho de contar con un registro de inventario de datos personales, también el registro de actividades de tratamiento, un protocolo de manejo de incidentes y también un manual de protección de datos personales de terceros. Con esto garantizamos ¿qué cosa? La confidencialidad, la conservación de los datos del titular, quien tiene derechos incluso a la rectificación e incluso también tiene derecho a revocar la autorización que ha dado para el manejo y uso de datos personales de terceros. El no implementar estos mecanismos implica que puede haber sanciones por parte del órgano rector que pueden ir desde el 0.01% hasta el 0.07%, que es la infracción más leve, pero la más grave va del 0.7% al 1% del ejercicio económico anterior. Hasta ahí pueden ir las multas por parte del órgano rector, en este caso la superintendencia. Yo sé que van a tener muchas preguntas, las vamos a poder responder dentro de un momento, pero le vamos a dar paso a nuestro compañero, nuestro colega, Rainer Durango. Muchísimas gracias, Gastón. Adelante, Rainer. Ok, gracias Gastón, sí. Gracias Karina. Gracias. Perfecto, sí la veo. Ok, perfecto, ahí estoy. Ya, voy a ser puntual para la diapositiva un poquito extensa, pero vamos a ser puntuales en los detalles que tenemos que contemplar justo para este tema de auditoría. Sí, uno de los detalles es los documentos que vamos a necesitar y qué es lo que nos está supervisando la Superintendencia de Datos Personales. Uno de los detalles que decía Gastón era el asunto de que el objetivo aquí es cumplir con la ley, y el cumplimiento con la ley no solamente es manejar esa situación, ese escenario de tener esos documentos totalmente privados. Son documentos que tenemos que siempre saber que tenemos que mantener esa privacidad porque son datos que son muy sensibles. Nadie quisiera que sus datos estuvieran públicos, datos personales como una ficha médica, cuando es algo netamente personal. Entonces vamos a aclarar algunos documentos como empresa que deberían tomarse en cuenta ante la Superintendencia de Datos, ¿sí? Entonces ya habló un poco Gastón sobre el órgano de control y sanción, que es la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Lo que le interesa, como parte del artículo 10, la exigencia es controles efectivos. Algo claro dijo Gastón, hay que tener controles. Si no tenemos controles, y una de las falencias que tienen las empresas es que no llevan controles, no llevan procesos, no llevan bitácoras de control para poder saber qué información es la que yo estoy teniendo o qué está pasando en los documentos o archivos o todo lo que estoy publicando. Evidencia documental, tiene que haber evidencia de toda la información. Cultura de privacidad, es decir, las políticas que antiguamente nosotros teníamos de seguridades, que decíamos, obvio, lo que es la computadora, esta información está limitada para ciertas personas, tienen que cumplirse con más razón, gracias a que la ley lo está exigiendo con más énfasis. Y minimización de riesgo significa prácticamente mitigar los riesgos que podemos tener. Entonces, la famosa matriz de riesgo, o hoy en día la mayoría de sistemas y plataformas están tratando todo el tiempo de manejar riesgos y tratar de minimizarlo con plataformas ya inteligentes, ya con inteligencia artificial, vamos mejorando ese tipo de plataformas. Entonces, ¿qué sucede? El objetivo es saber cuáles son los riesgos que tengo en mi empresa, poderlos automatizar y poderlos manejar con mayor eficiencia. Y estar preparado para un incidente de seguridad, que es la parte que las personas se preocupan mucho por la matriz RAT, que ya vamos a mencionarla. Se preocupa por ciertas cosas, pero se está olvidando de tener la parte de gestión de incidentes. ¿Cómo voy a manejar ese incidente? Si llega a suceder un incidente en la empresa, ¿cómo lo va a manejar? Si lo maneja un tercero, porque uno tenga una plataforma en la nube, ¿quién va a manejar ese incidente? La nube, el proveedor de la nube tiene que darme a mí cómo va a gestionar la plataforma que tienen ellos implementados en esa infraestructura y poder saber cómo va a manejar el incidente de ellos. Porque si llega un incidente y ellos están encargados de los datos, que ya lo mencionó hace un rato Gastón, entonces prácticamente tenemos que saber cómo vamos a gestionar esa información. ¿Ok? Entonces, uno de los temas de la auditoría como tal, cuando llega a suceder un incidente, es notificación a la SPDP, preparación de toda la información que ha sucedido, toda la recuperación de documentos, la ejecución como tal de las políticas y controles, los informes de resultados,
mejoras, implementación de mejoras, porque tenemos que ver qué mejoramos, por qué en qué nos caímos, y obvio verificar la implementación y cierre del proceso por parte de la superintendencia de datos. Ok, entonces, ¿qué documentación necesitamos para evitar estas sanciones? Que es lo que nos interesa justo en esta charla, resaltar bastante este asunto que es el registro de actividad de tratamiento, el RAT. Esto salió en base a todos los documentos, resoluciones y reglamentos respectivamente, adicionales después de que la ley ya estaba vigente. Entonces, tenemos que tener qué tipos de datos estamos recopilando. El RAT es una simple matriz muy sencilla, con varias columnas que pueden bosquejarse. Esa matriz, realmente lo que yo quiero declarar es el tipo de información que los datos personales se encuentran guardados en esa base de datos, en esos archivos, en esos documentos físicos, ¿ok? Identificarlos, como dice ahí, cuáles son financieros, son de salud, a qué área pertenece, quiénes son los involucrados, quiénes son los responsables de esa información. ¿Cuál es el tratamiento que le estoy dando a esos datos? Ya, le he puesto cifrado de datos, de disco, estoy aplicando ciertas normativas, estoy guardando la información en tal lugar, estoy sacando el respaldo de esa información. Y obvio las medidas de protección que la estoy mencionando en este momento. Incluido con qué normativa ISO 27001 está relacionado. ¿Por qué menciono la 27001? Porque todos sabemos aquí, los que ya conocemos el tema de protección de datos, requerimos que esas normativas estén ligadas a cualquier tipo de actividad, riesgo, todo, en la matriz de riesgo también lo relacionamos con la normativa de la seguridad de la información, que es la 27001. Entonces, esta designación y registro del EPD, ya ahí está puesta la resolución, tiene que estar designado. Ya estaba mencionando hace un rato el delegado de protección de datos, en el caso de Gastón. Y ese delegado es el que va a revisar toda esta información que estamos mostrando. El delegado va a asesorar de qué cambios tiene que haber o qué mejoras tiene que haber. Indiferente a que sea alguien, como exige la ley, alguien que haya estudiado Derecho o alguien tecnológico, por decirlo en resumen, porque es seguridad del sistema de información, ingeniero en software, puede ser cualquier persona que sea tecnológica, según lo que dice la ley. Entonces, sin importar cuál sea el rol, tiene que asesorarles a ustedes en cuáles son las mejoras para protección de datos. Con las últimas resoluciones que salgan en la superintendencia de datos, tiene que darles información a ustedes para poder asesorarlos perfectamente. ¿Ok? Las políticas de privacidad tienen que ser actualizadas, muy claras, accesibles y muy directamente a qué tipo de situación va a generar según el tipo de uso que se le está dando a esa privacidad. Entonces, como parte de la confidencialidad, y esto ya creo que lo mencionó Gastón a su momento, hay obligaciones legales, prevención de accesos no autorizados, responsabilidad compartida. Esta parte de responsabilidad compartida es clave porque una de las cosas que la superintendencia de datos, cuando llega a una empresa, ellos requieren que la información que ustedes tienen está declarada tanto localmente como quién está, como si la responsabilidad como tal localmente, el encargado de datos, y tal vez un encargado de datos en la nube, porque puede ser que tenga algo híbrido, es decir, on-premise, para los que somos técnicos, on-premise, local, con la nube, que es online, lo que es cloud. Entonces, ¿qué significa? Que si mi información de pronto estoy replicando en la nube, porque tengo un proveedor en la nube y tiene que replicar, hay que tener esa responsabilidad compartida con el proveedor. Documentos firmados, de convenios, de acuerdos de confidencialidad, de manejo compartido de esa responsabilidad, para saber que si llega a pasar una fuga, tenemos que hacer la investigación del caso para poder saber en dónde fue la fuga. ¿Ok? Entonces, hay plantillas recomendadas. Aquí pongo una resolución donde mencionan algunas de las plantillas recomendadas, que es lo que exige pero las estructuras como tales no son complejas, sino que son muy claras con respecto a, y se basan siempre en la normativa de la ISO 27001, para las personas que conocen un poco la 27001. ¿Ok? Entonces, necesitamos tener que el encargado entregue contratos y evidencias para validar requisitos. Revisión de condiciones, evalúa cláusulas, salvaguardias y cumplimiento normativo aplicable. Y por último, registro formal e inscripción del contrato verificado por trazabilidad y supervisión. Es decir,
Cuando queremos verificar esta información y registrar esta información, tenemos que tener toda esa documentación almacenada en un sitio, en un lugar, para poder ser revisada respectivamente. Esa información tiene que estar organizada, tiene que estar actualizada. La matriz de riesgo no es que yo hago la evaluación de impacto, que ya voy a hablar de ese tema, una sola vez, la matriz de riesgo una sola vez en la vida. No, yo tengo que revisar anualmente esa información, por no decirlo semestralmente. Si requiero otra evaluación una evaluación de impacto antes del periodo, tendré que hacerla. Porque prácticamente entramos a un proceso de verificación que no solamente va a servir para datos personales, sino también va a servir para datos de la empresa. Porque si ya lo estoy haciendo para datos personales por llevar un control de esa información, también lo puedo hacer para los datos de la empresa. Entonces eso me favorece a nivel corporativo. Y ahí entra bastante el tema reputación. No se olviden la parte de reputación. Aquí rápidamente, hablando un poquito de la matriz de riesgo, creo que casi todos hemos pasado por el tema de matriz de riesgo, tenemos que ver las probabilidades, el impacto, alto, si es muy alto, es bajo, mediano, todo eso tenemos que ver y qué factores y quiénes están involucrados en esa matriz de riesgo con respecto a los datos personales. Tenemos que definir quiénes son las personas involucradas en ese dato personal. Vamos a poner un ejemplo rápido. Si yo tengo una matriz de riesgo donde involucra a un departamento de compras y ventas, yo tengo que saber que ellos en ese riesgo tienen que conocer que hay un riesgo con ellos. Debo manejar cualquier tipo de documento de confidencialidad con ellos porque están manejando datos sensibles. Y también saber que ellos deben conocer cuál es el procedimiento de incidentes, que es lo que vamos a ver posteriormente, para poder saber cómo gestionar esa información y cómo manejarla respectivamente si un caso llega a pasar algo. Entonces, ¿cómo documentar esta probabilidad de impacto de riesgo? Criterios de probabilidades, ya los mencioné en su momento. Criterios de impacto, a qué área está impactando. Y aquí entra la parte de reputación. La parte de reputación es clave en todo esto porque lo que nosotros menos queremos es que la imagen de la empresa vaya a caer por un problema de este tipo de datos personales. Entonces queremos manejar una buena reputación, por lo tanto tenemos que manejar buenos indicadores, tenemos que mejorar e implementar cualquier tipo de solución que sea requerida para estos casos. Soporte técnico y contexto como tal de toda la información que yo puedo tener, evidencias, datos técnicos, aplicaciones, los famosos log, que son los registros de las plataformas o sistemas, que son prácticamente las bitácoras de lo que está pasando con acceso al sistema, acceso a las plataformas, quienes han hecho logón y todo eso, toda esa información. Y la trazabilidad de diligencia ante la superintendencia de datos. Mantener registro de versiones, responsables, fecha de evaluación, por ejemplo. ¿Ok? Porque necesito saber que cuando la superintendencia de datos quiere ver la información y quiere saber la matriz RAT, quiere saber cómo están mis registros, ¿sí? Y quiere saber cómo está cada una de estas secciones, yo al menos puedo saber cómo está la trazabilidad de la información. Y esa trazabilidad, que siempre lo vengo explicando, algo adicional a esta información es importante que ustedes tengan procedimientos que estén manejando desde que ingresa la información hasta que se elimina. Es decir, ingreso, almacenamiento, consulta y eliminación del dato personal. Esa trazabilidad es importante dejarla diagramada, escrita, para saber que tenemos que, y esa trazabilidad me va a ayudar a mí a la matriz RAT. ¿Por qué? Porque cuando yo veo ese camino, puedo saber en qué parte se está tratando el dato y puedo registrarlo en la matriz RAT. Al registrarlo en la matriz RAT, yo ya puedo saber el comportamiento de qué es lo que tengo que hacer en cada uno de los criterios que estoy colocando en esa matriz. ¿Ok? Y todo eso salió de la trazabilidad del dato, por donde viaja, se guarda en una base de datos, se replica a otra base de datos en la nube, se guarda, tiene acceso a ciertas personas, y yo sé que, obvio, esas computadoras, esas personas tienen que ser computadoras totalmente seguras, y bueno, va a depender del tipo de plataforma que tengamos. Entonces, parte del principal que se encuentra metido en todo esto es la ISO 27001. La normativa metida en esto y que se integra en esto es 100% la ISO 27001. Todos los conocemos, inclusive está la 27701, que es privacidad de datos, pero vamos a mencionar solo los controles que están relacionados con la 27001 puntualmente. Entonces, seguridad de la información, que eso me ayuda a mí a poder aprovechar, a poner políticas y procedimientos de la SGSI. Privacidad de datos.
yo tengo que buscar la forma de cómo ese dato, desde que ingresa hasta que se elimina, esté totalmente privado, es decir, protegido, que cumpla con una alta confidencialidad, ¿sí? Entonces, esa información tengo que saber qué controles de la ISO me va a ayudar a mí a poder proteger esa información. ¿Y qué beneficios tengo al integrarlo con todo esto, con la gestión de riesgo? Me va a optimizar porque cuando me salga un riesgo alto, yo sé qué control de la ISO 27000 o qué cláusula me va a ayudar a mí a poder cubrir eso. Esa cláusula me abre un abanico de posibles técnicas, herramientas, estrategias de ciberseguridad que yo pueda manejar para ese riesgo. Ese es el objetivo de esto. ¿Ok? Entonces, y tengo que ser estratégico. Aquí es la información y no solo datos personales, son los datos de la empresa. Puedo aplicarlo para todo esto. Entonces, estas leyes nos obligan a nosotros a que podamos implementar de una vez ISO 27001. Entonces, esa es una gran ventaja para que la empresa se asegure, así como en su momento vino la ISO 9001 con los procesos y las personas que certificaban. Lo mismo sucede en la actualidad. Ustedes mismos se están dando cuenta de la cantidad de ataques que está existiendo en las personas. Recientemente, el SRI, se hacen pasar por el SRI, se hacen pasar por un banco, por cualquier tipo de institución, y las personas caen. ¿Por qué caen? Tienen puertas abiertas, no tienen asegurado su celular. Imagínense que esa persona trabaja en una empresa y está trabajando con aplicaciones de la empresa. Y si esas aplicaciones de la empresa no tienen una autenticación multifactor, no tienen algún tipo de seguridad extra, va a ser un hueco de seguridad. Por mucho que usted proteja a toda la empresa, sus empleados están desprotegidos. Y ahí entra un factor de concienciación, de concientizar, perdón, al personal de la empresa con charlas que ustedes deberían, los expertos en tecnología, deberían dictar o contratar empresas externas o expertos en seguridades para hablar charlas específicas a ciertas necesidades, y la pueden hacer más de una. También eso contempla la ley, la inducción de la protección de datos personales a todo el personal de la empresa. Son charlas o webinars que se tienen que dictar para conocimiento general, pero a la vez puede dictarse otro tipo de charlas y conferencias pequeñas en las cuales el personal puede comenzar a capacitarse solo con pequeños webinars. Entonces, una parte clave de la DPIA, esto va a ser un poquito más puntual, ¿ok? En primer lugar, la DPIA es el análisis de impacto de los datos protegidos, en las siglas en inglés, porque en español la evaluación de impacto de datos personales es EIPD, ¿sí? Es un proceso metódico para evaluar riesgos en el tratamiento de datos personales. Cuando dice evaluar riesgos, se refiere a que yo tengo que basarme en la matriz de riesgo que ya la analizamos anteriormente. ¿Cuál es el fin? Identificar, evaluar y mitigar estos riesgos, que es lo que estoy mencionando, para el cumplimiento normativo y proteger la privacidad eficazmente. Esto es una obligatoriedad según el reglamento de protección de datos. Ahí prácticamente se puso obligatorio cuando el tratamiento de datos implica riesgos altos para los derechos y libertades. Ok. Entonces, por ejemplo, identificación de tratamientos de alto riesgo, análisis extensivos de datos, ¿sí? Prácticamente cuando tenemos datos automatizados y son sensibles, hay que saber cómo se está manejando esos datos automatizados. Uso de biometría, monitorización sistemática, importancia de la DPIA como tal. Esa monitorización sistemática tengo que saber que al final, cuando estoy monitorizando esa información, no estoy visualizando datos personales. ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Con quién se está compartiendo? Si con otro proveedor se está compartiendo esa información. Atrás de todo eso está el tema consentimiento, recuerden eso, ¿sí? Pero el asunto aquí es resaltar que tengo que saber cuáles son los riesgos. Si mi riesgo es porque yo comparto ese dato sensible con proveedores rápidamente, un hospital tiene que compartir cierta información con seguros, porque tiene que pasar esa información. Desde que sale del hospital, desde que está en el hospital hasta que va al seguro, tiene que estar totalmente protegido, tiene que estar documentado, tiene que estar escrito el procedimiento, tiene que tener prácticamente el acuerdo de confidencialidad entre el cliente y el proveedor respectivamente, en este caso hospital y la empresa de seguros. Va a depender de qué información es la que están pasando. Por eso es todo este tema de esta evaluación de impacto ayuda a ese tipo de escenario. Entonces, como parte de esta obligatoriedad, base legal de DPIA, está el artículo 35, requisitos previos.
para tratamiento específico y su cumplimiento tienen que saber cuáles son estos requisitos, conocer realmente que tienen que tener como lo menciona el reglamento, prácticamente lo está mencionando la ley. ¿Ok? Entonces, como parte del procedimiento, la identificación del tratamiento y contexto, que ya lo mencionamos en su reto, obvio, qué es lo que qué pasa con el dato, evaluación de la necesidad de los datos, análisis y evaluación de riesgo y determinación de medidas de mitigación. Recuerda que los riesgos siempre están conectados con la mitigación. Entonces, ¿qué se necesita? El informe detallado de la evaluación de impacto de protección de datos, el tratamiento de protección de datos, cumplimiento y evidencia, tiene que tener todas las evidencias del caso y un formato estructurado. Es decir, uno de los detalles aquí es documentar. ¿Sí? Documentar hay que hacerlo. Si antes no lo hacíamos por algún motivo, hay que hacerlo porque siempre hay que documentar en el tema tecnológico también. Entonces, por ejemplo, ejemplos de tratamientos de alto riesgo, vigilancia de video pública, análisis de perfiles para marketing, típico, yo tengo una herramienta de marketing y comienzo a analizar perfiles en información de cierto grupo de personas, y procesamiento de datos genéticos. Tengan mucho cuidado con el tema de la genética, el tema del ADN, lo que pasaba esa vez cuando vino esta empresa a tomar el iris de las personas. Es un dato personal, sensible, tenía que estar cubierto por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Entonces, entre los controles técnicos clásicos, que creo que todo la mayoría lo sabe, está la anonimización, la pseudonimización y el cifrado de datos como tal. Entonces estamos con la anonimización, tenemos que eliminar identificadores para impedir la relación con personas que podemos identificar fácilmente. La pseudonimización reemplaza datos con seudónimos para limitar el acceso, porque podemos, así como típico cuando llega a nuestro estado de cuenta, llega con una XXX que estaba tapando cierta información para que no se enteren, ¿ya? Y el cifrado de datos que todos los conocemos. El tema del cifrado de datos se va a volver polémico posteriormente, porque como está entrando la computación cuántica, pero tal vez me adelante un poquito a un presente futuro, porque ya está casi al otro lado, y la inteligencia artificial, tengan mucho cuidado con el tema del cifrado de datos. Tienen que hacer un buen análisis de cifrado de datos, dónde tiene esa información, y no solamente basarse en cifré los datos y ya está. No, tengo que armar una estrategia. En todo esto se aprovecha manejar estrategias de ciberseguridad. Gestión de vulnerabilidades, mecanismos de aplicación de parches, es otro ejemplo. Por ejemplo, saber que estamos con los parches actualizados, vamos a reducir esos riesgos cibernéticos, revisión de regulares los sistemas, tener herramientas que estén monitorizando los sistemas. Hay varias herramientas que hacen esto en tiempo real, el mismo hecho de los SOC que están escaneando y revisando sus plataformas. Copias de seguridades, estamos claros con las copias, inclusive en el tema del RAT, si el dato personal tiene su respectiva copia, tiene que ser declarado. Si este dato se va respaldando en una cinta, en un disco, en un DVD, y se lo guarda y se lo almacena de tal forma segura, o va directamente el respaldo y ya está sacado con un cifrado. Entonces, como parte de las evidencias, necesitamos tener tipos de evidencias técnicas, como mencioné los logs, ya voy a hacer un resumen al final en una sola diapositiva. Repositorio centralizado, tener centralizada la información, y garantía de transparencia de la información. ¿Ok? Tiene que ser transparente toda esta información, cumpliendo todos estos controles. Por eso es importante que entramos a un proceso, todas las empresas que manejan información sensible, entramos a un proceso de tener mayor precaución en la información que estamos manejando. Entonces, integración de la seguridad técnica con los procesos del DPIA, seguridad de etapas tempranas, colaboración multidisciplinaria, porque entran, obvio, el departamento legal, entran los técnicos, inclusive aquí en esta colaboración multidisciplinaria podemos resaltar el famoso comité de seguridad, que hoy en día ya algunas empresas lo están creando con mayor razón, donde está conformado por el gerente, el responsable de los datos, el encargado de los datos, algún especialista técnico, el delegado de protección de datos, los abogados de la empresa, dependiendo del comité de seguridad que se conforme, depende de la empresa. Entonces, la importancia del DPIA, que viene a ser la evaluación de impacto de protección de datos, es clave para identificar y mitigar riesgos en el manejo de la información personal, implementación correcta, seguir procedimientos adecuados. Por eso que tenemos que declarar procedimientos. Ojo, quiero aclarar con el tema de procedimientos que sea un warning grande, si una precaución.
Los procesos que yo tengo en mi empresa, de lo que dije hace un rato, del ingreso, almacenamiento, consulta, eliminación, yo puedo sacar pequeños procedimientos de esos procesos, ver en qué sección del proceso de cómo está ese dato personal y decir, mire, en esta parte debo contemplar la LOPDP. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco de ese proceso, saco el pedazo o la sección para poder yo generar un procedimiento que está relacionado con esa sección de ese proceso. Y con eso evito estar creando procesos, de muchos procesos, sino que son como anexos, como adendum al proceso como tal, el procedimiento de la protección de datos. Y controles técnicos necesarios para el cumplimiento, que esa es la parte técnica que entramos nosotros. Entonces, si un caso ustedes van a prepararse para una teoría, obvio, por lo que tiene que ver con 27001, recuerden que hay la aclaración de aplicabilidad, donde también se listan los 23 controles de la ISO 27001-2022. ¿Ok? Y estas son los que son las más relevantes con respecto a privacidad de datos, que la 534, 810 y la 811, respectivamente. Entonces, aquí está el resumen. Matriz RAT, registro de actividad de tratamiento y protección de datos personales. Matriz de riesgo multidimensional o impacto de derecho y seguridad técnica, se refiere a la matriz de riesgo que estamos hablando en su momento. El informe de evaluación de impacto, en sus siglas en español, EIPD. Matriz de responsabilidad compartida si usan nube. ¿Por qué? Porque tenemos que saber quién está manejando la empresa y quién está manejando la nube. Y cuando dice nube no me refiero solamente a que yo alquilé a Amazon y tengo una plataforma en la nube, sino un proveedor externo que me tiene guardada mi información en la nube y yo de pronto tengo una réplica local o cierta información la manejo yo y otra información la maneja el proveedor. Todo eso tiene que ser analizado. Contratos firmados con cláusulas modelo de SDP que se encuentran en el sitio web de la Superintendencia de Protección de Datos y log de incidentes de seguridad y evidencias de respuesta, que son los logs que el departamento tecnológico debería siempre mostrar. Entonces, en conclusión, cumpliendo rigurosamente todos estos documentos, contratos, matrices de riesgo, la evaluación de impacto, la matriz RAT, todo esto de una forma organizada, porque una lleva a la otra, va a poder llevar a ustedes manejar buenas prácticas, va a proteger la información del personal y si lo analizamos de muchas formas, tenemos los procesos con los procesos normales de la empresa con su procedimiento de protección de datos, la matriz de riesgo que me va a llevar a mí a poder realizar la evaluación de impacto, y de esa matriz de riesgo que la puedo ligar con la ISO 27001, puedo obtener también lo que viene a ser el registro de actividades de tratamiento, porque ahí yo puedo declarar realmente, es que es el que me resume todito. Ese registro, esa matriz RAT, me va a resumir toda la información. Y todo eso que acabo de mencionar tienen que tener sus evidencias respectivas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Rainer, por tu participación. Muchas gracias también a Gastón, gracias a los asistentes. Abro entonces en este momento el chat por si desean hacer preguntas adicionales a las que tengo acá en preguntas y respuestas. Si tiene alguien que hacer preguntas en el chat, por favor pásenlas. Si no, hasta tanto voy a ir leyendo las preguntas que tengo. Esta está un poco más dirigida a la parte legal. Te la paso a ti, Gastón. La pregunta es, ¿cómo sé si mi empresa tiene o no que nombrar delegado de protección de datos? Bueno, hay una resolución de la superintendencia que determina cuáles son los negocios o las actividades comerciales que por ahora necesitan de un delegado de datos personales. Por ejemplo, una entidad educativa, una institución que maneje datos de menores de edad, por ejemplo, una escuela de fútbol. ¿Quién más? Compañías de seguros, los brokers de seguros, aquellas urbanizaciones que tienen estos comités o estas oficinas para el manejo de accesos de las urbanizaciones. Esas son una de los negocios o actividades comerciales que necesitan un delegado de datos personales. En general, la ley no me determina qué tipo de negocios, pero la superintendencia ha regulado este tipo de actividades como actividades que necesitan un control especial. Lo que la ley establece es un marco general. Aquellos que necesiten tienen una mayor carga de procesamiento de datos, van a necesitar un delegado de protección de datos personales. Por ejemplo, se me ocurre ahora
Como ejemplo, aquellas personas que se dedican a actividades aduaneras, agentes afianzados de aduanas. Son personas que manejan mucha información de terceros y amerita que como una buena práctica de protección de datos tengan a su delegado, a pesar de que la ley no les obliga porque no lo establece efectivamente como una actividad, pero el órgano de control pudiese en un momento dado después ampliar el catálogo de actividades comerciales que necesitan necesariamente de un delegado. Si gusta, la persona que nos está preguntando, después le podemos enviar por correo electrónico la normativa para que tenga claro todas las actividades comerciales que necesitan de un delegado de protección de datos personales. Perfecto. Otra pregunta que hacen en la sección de preguntas y respuestas, nos preguntan, ¿cómo sé si mi empresa califica como manejo de datos a gran escala? Supongo que esto es por la última resolución de la Super. Incluso nosotros publicamos un artículo al respecto y bueno, les voy a publicar una calculadora que desarrollamos, que está gratuita, que la pueden acceder, que es la calculadora para saber si califican como datos a gran escala. Esa calculadora tiene dos pestañas, una donde es el riesgo directo, que son justamente los tipos de empresas que ha mencionado Gastón, y hay otra componente, otra pestaña que dice modelo de puntos, que es en cambio para las empresas que no necesariamente están dentro de esas categorías, pero que por el puntaje podrían tener o ser calificadas como gran escala. No sé si tal vez, Gastón, tal vez tú puedas profundizar un poco más en esto. Básicamente tendríamos que remitirnos lo que establece la resolución de la superintendencia, tendríamos que proveerla para que tenga los parámetros claros de qué significaría gran escala, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, se me ocurre ahorita un comisariato, un supermercado, una institución, un comercio que vende al por mayor o al por menor, repuestos de vehículos, que está todo el día. Hay una rotación permanente de mercancía, entonces vamos a poderla catalogar como gran escala, ¿no? ¿Verdad? Gracias, Nelson. Otra pregunta, estas ya son en el chat. Rafael nos pregunta, ¿puedo saber si una empresa me ha designado como delegado sin mi consentimiento? Eso sería casi imposible, eso más o menos como que me casaron y no me di cuenta que me casaron. Necesariamente. Tú sabes que esas cosas raras pasan, así que de todas maneras puse el link de donde se consulta. Puse el link donde se consulta. Eso amerita un contrato, una designación especial, un nombramiento, y hay que registrar en la superintendencia. Entonces sería imposible que simplemente me designaron y yo no me enteré. Sería complicado. Sería algo ilegal, sería imposible. Puede pasar, ¿no? Esperemos que no. Ecuador, bueno. Se casaron, ¿no? Pasan cosas raras a veces en el ámbito fiscal. Ok, otra pregunta. Dice, Pablo pregunta, si estoy en un proceso de contratación de un software de gestión educativa, ¿me basta con una carta del proveedor del software de que cumple con la LOPDP o se le debe exigir mayores evidencias? Básicamente, yo como responsable, suponiendo que yo soy la institución educativa El Patito Azul, y yo contrato una plataforma o un servicio educativo, una plataforma, necesariamente tiene que haber un compromiso dual respecto del tratamiento de datos personales de terceros. No es solamente una carta o una afirmación de ellos que diga, nosotros estamos garantizados y tenemos un programa que es infalible. Eso realmente no me sirve para efectos de control. ¿Por qué? Porque las dos personas van a ser responsables y necesitan, por ejemplo, manejar un mismo protocolo para las incidencias que pudiesen darse en cuanto a vulneración de datos. Entonces, hay una responsabilidad compartida y tiene que haber medidas compartidas de cómo van a procesar esa información. Si bien es cierto, ellos van a tener un acceso porque obviamente son los dueños del programa, pero en la unidad educativa van a tener alumnos, padres de familia, profesores, personal administrativo, muchas personas que van a tener acceso a información. Entonces, todo eso hay que dejarlo evidenciado, cómo se va a poder acceder y segundo, cómo se va a proteger esa información de que no haya un acceso no autorizado. Entonces, amerita controles duales, hay una corresponsabilidad.
Gracias, Gastón. Rainer, tal vez tú quieras profundizar un poco más en esto desde el punto de vista de seguridad de la información, porque se me ocurre que una de las evidencias que le podría pedir, por ejemplo, a esta empresa o a esta plataforma que da ese software, es que me dé algún documento de cuáles son las medidas de seguridad que implementan. Si, por ejemplo, efectúan pentesting anuales, si tienen algún tipo de certificación de su data center, de nivel SOC, etcétera. No sé. Sí, yo creo que sí, la pregunta va más por el tema de que yo puedo decir, sí, estoy cumpliendo con la LOPDP, pero como cliente no estoy satisfecho con ese mensaje. Entonces, yo creo que por ahí va el enfoque de la pregunta. Entonces, sí deberíamos exigir qué tipo de controles, inclusive el tema de manejo de incidentes que lo mencioné hace un momento. Si ellos me van a ofrecer un servicio y van a tener los datos y van a ser parte encargada de datos, aparte de tener un convenio compartido de esa información, compartido, yo requiero que ellos me estén cumpliendo con un procedimiento de incidente, inclusive conocer el procedimiento de incidente si es necesario, porque al final están manejando mis datos, entonces yo necesito estar seguro y garantizado, muy aparte que me lo dé por escrito, y como tú dices, Karina, el listado, tiene que haber enlistado lo que están haciendo con esa información, es decir, y saber qué procedimientos, qué seguridad están manejando. Gracias. A ver, tengo otra pregunta. Pablo nos pregunta, ¿qué pasa cuando mis clientes son personas jurídicas? Esta pregunta va para Gastón, que tratan datos personales. Sin embargo, soy destinatario de datos para el cumplimiento de mi deber contractual. Tengo suscrito un acuerdo de tratamiento de datos. Sin embargo, mi interés legítimo me faculta tratar los datos y no considerar tratamiento según la ley. A ver, no comprendí muy bien. Si trata con personas jurídicas, que es la que está recibiendo la información, entonces la persona jurídica es la responsable, obviamente por intermedio de su representante legal. Eh, la empresa casa adentro necesita tener controles y determinar cómo esas personas al interior, las que sean designadas, van a manejar la información de terceros. Obviamente esa empresa va a ser necesario que tenga un encargado de protección de datos personales. El responsable es la empresa, el representante legal, pero el encargado va a ser la persona que vaya a manejar la información. Pablo, te abrí el micrófono. Pablo, por si acaso tal vez le quieras explicar con mayor detalle tu Sí, porque pregunta, yo estoy Gastón. entendiendo que es el servicio que ofrecen las empresas jurídicas sobre delegado de protección de datos o algo por el Ah, estilo. Parece que es ese el problema. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, Pablo, ¿cómo estás? Buenas Justamente, noches, Pablo, gracias. este es un aspecto un poquito más peculiar. En mi caso, yo trabajo en Reaseguradora de Ecuador. Nosotros somos una compañía de reaseguro. Como tal, nuestros clientes son personas jurídicas, las empresas de seguro consideradas cedentes. Ellos tratan, como saben, mucho tipo de información de carácter personal, dado que tienen información de los titulares, que son personas naturales. Sin embargo, nosotros, al cumplir con nuestras obligaciones, ¿a qué me refiero? Nuestros contratos de reaseguro, nosotros los suscribimos con una persona jurídica. Sin embargo, para nosotros igual, cumplir con las finalidades de nuestro contrato, en ciertos, digamos, ramos, pueden ser vida, accidentes personales, como tal, tratamos esa información, pero obviamente con la finalidad de cumplir con nuestro contrato con la persona jurídica. A eso es lo que me refiero. En ese caso, nosotros igual tenemos acuerdos, tenemos también políticas, tenemos implementados métodos tecnológicos en tema de seguridad de la información. Solo que si bien es cierto, la normativa, la ley nos menciona también que en base a nuestro interés legítimo en sí, que vendría a ser cumplir con las obligaciones derivadas de nuestro contrato, podemos hacer o no se considera un tratamiento como tal. Eso es lo que quiero tener un poco más claro, dado como somos la única empresa de reaseguro en el país. Sí quisiera tener como que un enfoque tanto jurídico como en la parte técnica, porque es lo que venimos innovando también. Gracias. bueno, lo que yo podría decirle en este momento, sin hacer un análisis más extensivo, es que la ley habla de las compañías de seguros. Que sea reaseguro no implica que deja de ser una compañía de seguros, ¿no? ¿Verdad? En este caso necesito un delegado. Segundo, de lo que usted me expone, yo creo que ahí lo necesario sería una especie de protocolo dual o compartido para el manejo eventual de información de terceros. ¿Por qué? Porque ustedes están reasegurando
a la compañía El Patito Azul, por poner un ejemplo, ¿no, verdad? Pero ustedes no tienen datos de las personas que están siendo aseguradas en ese momento. O quizás tienen información pero cifrada mediante algún código. Entonces, claro, el código 006 va a ser de Juan Andrade. Y Juan Andrade, pero la compañía de reaseguros no sabe quién es el 006. Tiene información cifrada. Ante la eventualidad de que tenga que aplicarse alguna medida especial, ahí va a tener acceso a los datos de la persona. Entonces, ante esa eventualidad va a ser necesario que manejen un protocolo de responsabilidad compartida para el manejo de esos datos. Claro que la información es más restringida en el caso de ustedes, pero la ley no hace esa diferenciación. Si es poco o es mucha la carga de compartir información. El hecho de que comparta algo ya implica que tiene que tener algún mecanismo de protección. De acuerdo, o sea, lo que me refería es que, si bien es cierto, las compañías de seguros reciben información de carácter personal directamente de un titular de datos, persona natural, a nosotros nos puede llegar la información. Sin embargo, podemos inclusive tener expedientes médicos que son catalogados de información sensible, pero nosotros, a lo que vamos, tenemos suscritos acuerdos como tal, pero nosotros no tenemos una manera, un mecanismo de que poder exigirle a la persona, a la cedente como tal, a la compañía de seguros, que nos dé esos soportes. Eso es lo que voy. Ya he hecho las consultas a la superintendencia y me dicen, por buenas prácticas tenemos que igual mantener nosotros, además de todos los protocolos que mencionó, solicitar también soportes como tal, pero en la práctica es un poco complicado, porque no, ¿cómo yo voy a asegurar el cumplimiento de una información que ni siquiera depende como que de mí, depende de un tercero? A eso es lo que voy. Bueno, yo creería que tiene que haber algún tipo de protocolo de intercambio de información y en el peor de los casos usted va a tener que documentar todos estos procesos internos para efectivamente evidenciar de que no han incumplido con la norma, de que no hay ningún vacío y que la obligación primaria es de la compañía de seguro, no de la compañía de reaseguro. Creería yo que la solución salomónica, por decirlo de una manera, estaría en eso, ¿no? ¿Verdad? Que ustedes evidencien que tienen un protocolo, que tienen mecanismos, pero ante la eventualidad, simplemente el obligado principal o primario va a ser la compañía de seguros. Creo yo. Si la superintendencia no emite una normativa especial para eso, yo creo que estarían cubiertos con lo que usted me ha indicado. De acuerdo, doctor. Muchas gracias por su aclaración. Creo que hay más preguntas, ¿o no? Muchas gracias. Sí, hay dos preguntas más. Un ratito. A ver, acá estoy viendo en preguntas, me dice, ¿qué es lo primero que revisará la autoridad en una auditoría? Vi que Rainer pasó un listado al final de resumen, pero me preocupa si me van a preguntar, o sea, ¿qué es lo más vulnerable? ¿En cuáles son los documentos que debo tener listos o cuáles son los errores que tal vez son más sancionados? Bueno, por mi lado, la matriz RAD es lo que primero que tiene que tener, porque si no tiene la matriz RAD, ¿cómo van a ver qué datos están involucrados? En la evaluación de impacto tienen que tenerla. Realmente todos los documentos van a estar en paralelo, no es que hay uno en primer lugar. Y las evidencias con sus respectivos bitácoras de control deben tenerlas, porque las bitácoras de los log me van a mí a mostrar, todo eso en paralelo, me va a mostrar a mí que yo estoy revisando y que la información está siendo controlada. Es decir, lo que le interesa a la superdatos es controlar esa información y al final de todo esto tener bien claro mis procedimientos e incidentes respectivos. Es decir, todos esos documentos voy a tenerlo en un solo lugar, una sola carpeta, un solo repositorio, impreso, en un lugar privado, seguro, pero esa información debo tenerla recopilada. No sé, Gastón, ¿quieres acotar algo? Bueno, no, creo que tú lo abordaste bien. En tal caso podríamos nosotros quizás abundar un poco más en detalle si nos proporciona la persona que preguntó
para poderle enviar por correo electrónico alguna información adicional que le pueda ser útil. Gracias, chicos. Ahorita justamente les pasé en el chat, si alguno de ustedes está interesado en algo ya más profundo, podrían agendar con nosotros una asesoría gratuita de 30 minutos en el link que les acabo de pasar. Es consulting-systems.tech/asesoría-gratuita. ¿Sí? Y con eso podríamos tratar el caso de ustedes de una manera más cercana. Hay una última pregunta. Me permite, por favor, Karina, solamente para aclarar algo, a la persona que nos preguntó sobre el tema de que si lo designaron y no supo. Sí, eso estoy viendo, sí. Yo creo que, bueno, podría presentarse una solicitud a la superintendencia para que certifique efectivamente que si esa persona consta o no como designado como delegado de protección de datos personales, ¿verdad? Entonces, creo que con eso se solucionaría la incertidumbre si es que no le proveyeron copia de la autorización, ¿verdad? O del convenio, pero realmente debería haber un contrato, porque acuérdense que el tema de delegado de datos personales implica una prestación de un servicio personalizado. Entonces yo conozco que hay compañías que ofrecen ese servicio, entre comillas, pero yo creería que eso está fuera del alcance, ¿no? Ahora, por eso la ley y en el reglamento se determina quiénes son los profesionales que tienen la capacidad para desempeñarse como delegados. Entonces yo no puedo tener una compañía que me ofrece, yo te ofrezco ser delegado interno, delegado externo. Esa clasificación no existe en la ley. Solamente existe delegado de protección de datos personales. Entonces es la persona la responsable. La superintendencia, una de las obligaciones que establece para el delegado es que es el nexo con la entidad de control, no con una compañía que te brinde un servicio, como por ejemplo, si yo tengo una compañía que se dedica a brindar servicios contables o de auditoría, obviamente es la compañía la que brinda el servicio y el representante legal es el responsable, pero acá es muy diferente, realmente es la persona la encargada y la responsable. Aquí mañana va a reclamar la superintendencia si se aplicó o no se aplicó a controles. Va a decir, ¿quién es el delegado? Usted no ha cumplido. La compañía, ¿quién le va a reclamar si no se ha ejecutado las acciones o tomado las previsiones o los mecanismos? Es decir, señor delegado, usted no me asesoró. Se supone que usted asesora. Y es una obligación taxativa que está en la ley. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de estos ofrecimientos que he visto en Twitter y en Instagram. Y realmente hay que tener cuidado porque la superintendencia incluso tiene que calificar a la persona que ha sido designada como delegado. Por más de que sea abogado, por más de que sea un ingeniero en sistemas, por poner un ejemplo, no está calificado ipso facto para ser delegado. Tiene que cumplir con un procedimiento que establece la misma superintendencia de haber tenido una capacitación especial para desempeñarse como delegado. Entonces no es cualquier abogado, no es cualquier ingeniero en comunicación o en sistemas, sino quien acredite tener una capacitación especial para ello. Entonces mañana la superintendencia con seguridad que va a descartar la designación de varios delegados porque conozco que muchas personas han dicho, no, a mí me nombraron delegado y ya, yo estoy, pero ¿y tienes la capacitación? No, yo no, todavía no lo he hecho. Bueno, técnicamente fuiste nombrado sin tener la capacidad adecuada según los parámetros que establece la superintendencia, ¿no? Entonces solamente como acotación. Muchas gracias, Gastón. Y bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Aquí tenemos un escéptico. Nos dice, ¿qué tan alto es el riesgo real de sanciones? Vi por ahí que sancionaron a Liga Pro, pero esa es una empresa grande. ¿Será que sí vienen a auditar otras empresas más pequeñas? Bueno, la sanción puede ir desde una remuneración básica unificada hasta el 1% del ejercicio económico anterior. Obvia, la superintendencia no va a entrar a una especie de cacería de brujas, pero el tema es que en un momento dado van a llegar los controles. Van a llegar los controles. Yo no le podría decir que en un mes ya o en 2 meses, en 3 meses. El tema es que, a ver, es importante destacar, el régimen sancionatorio está vigente desde el año 2022. Entonces, si mañana la superintendencia, como se dice comúnmente, me cayó la superintendencia y me pidió
pero yo justo el mes pasado, yo ya contraté los servicios de Consulting System, por poner un ejemplo. Pero la superintendencia me va a decir, oiga, pero ¿y los 2 años anteriores? ¿Qué hizo usted con la información y datos personales de terceros? Porque usted es un negocio que está funcionando desde hace 10 años, por poner un ejemplo. Y usted durante ese lapso que estuvo vigente la ley y el régimen sancionatorio, usted no implementó ningún tipo de mecanismo. Entonces, ese puede ser objeto de una sanción. Ahora, no sabemos cómo vaya a actuar la superintendencia, pero el régimen sancionatorio está vigente. Que la superintendencia le haya caído, no le haya caído a alguien o a un grupo empresarial en concreto, eso no quiere decir que esté exento. Entonces, yo creería que habría que tomar los mecanismos y, como les dije, como lo comenté, la ley lo que trata es de que exista algún mecanismo de protección, no el más eficiente, no el más caro, no el más top. Tiene que tener algún mecanismo. Ahora, si ese mecanismo mañana se determina de que es insuficiente para el nivel de datos que maneja, bueno, eso es otra cosa, porque la superintendencia va a hacer una recomendación y seguramente le va a dar un plazo para que implemente otros mecanismos para garantizar lo que está en la Constitución, que es la protección de datos personales de terceros, pero una protección adecuada. Ok, muchas gracias. Y solamente una duda, esta es personal mía, porque yo vi en las noticias y cuando publicaron lo de Liga Pro, pero a ellos les pusieron una multa como de más de $200,000. Y tú mencionaste que que las sanciones graves eran hasta el 1% de la facturación del año anterior. ¿Pueden poner ellos una multa superior a ese 1% dependiendo del nivel de criticidad o no? O sea, ese es el tope. Ahí tendremos o son acumulativas las multas, no sé, esa es la pregunta. El nivel de facturación de Liga Pro, pero posiblemente no haya sido la más alta sanción. Puede haber sido algo intermedio. No existen multas acumulativas, es decir, si yo cometí o tengo 7 deméritos, por poner un ejemplo, ¿no? 7 pecados, y yo no implementé esto, no es que me van a sancionar por cada incumplimiento. El incumplimiento va a ser en general. ¿Por qué? Porque la evaluación va a ser en general. Cuando la superintendencia le caiga a alguien, como se dice comúnmente, le va a pedir, entrégueme esto, y una serie de aspectos, ¿no? ¿Verdad? Que el registro de datos personales es uno de los elementos que yo voy a tener que presentar. Pero ahí me van a preguntar cuántas personas tiene contratadas, copien los contratos de trabajo, por poner un ejemplo. Me tocó, como ejemplo les puedo mencionar, me tocó realizar un diagnóstico a una unidad educativa y donde nosotros tuvimos que verificar el nivel de acceso que tiene el personal administrativo a datos personales de terceros. Entonces tuvimos que ver toda la planta administrativa de esa unidad y determinar quién tiene acceso o quién no tiene acceso, o quién tiene la posibilidad de acceder a datos personales, y según eso nosotros podemos establecer algún tipo de recomendación. Entonces, si tienes a todas unas personas en un laboratorio médico que realizan los exámenes y tienen una sola computadora donde todos ingresan la información, bueno, realmente ahí no hay un control, ¿no? Ahí va a haber que necesariamente van a tener que adoptar algún mecanismo para que solamente haya una persona que esté encargada de ingresar la información, por poner un ejemplo. Ahora, la ley tampoco se trata de que las compañías se burocraticen más que el IES, ¿no? Por poner un ejemplo dramático, ¿no? Pero obviamente el hecho de tener un control implica que yo tenga que discriminar el hecho de quién va a tener acceso real y quién va a poder tener el manejo de la información, ¿no? En el ejemplo de un laboratorio médico, yo voy a dar información y la voy a enviar por correo electrónico, la voy a enviar por fax, la voy a enviar escaneada. Bueno, ¿quién lo va a recibir? ¿Cuántas personas van a tener acceso a ello? Entonces, hay una serie de mecanismos y recomendaciones que se van a tener que hacer, pero todo ello parte de un diagnóstico. Si todas las personas que están aquí presentes tienen sus propios negocios, no tienen un diagnóstico de protección de datos personales, de cumplimiento, no van a poder saber qué medidas van a tener que adoptar. Porque obviamente, si yo tengo una picantería, no necesito pues mayor tipo de protección o implementar algún tipo de mecanismo. Pero si yo estoy vendiendo, por poner un ejemplo, vehículos, yo vendo repuestos,
y vendo al por mayor a diario, voy a tener que establecer otro tipo de mecanismo de control, ¿no verdad? Entonces, dependiendo del negocio, voy a tener que implementar tal o cual mecanismo en mayor o en menor grado. Entonces, cada uno, por eso es que este es un trabajo individualizado, mejor dicho. Solamente vamos a poder determinar, haciendo el análisis a cada negocio, a cada empresa, porque yo que soy abogado, me dedico a brindar servicio a mis clientes, yo no necesito establecer un protocolo, ni tener un reglamento, ni tener un manual. Basta con que yo tenga en mi página web, por poner un ejemplo, un anuncio de cómo estoy tratando los datos personales de terceros. En los contratos de servicios profesionales voy a tener una cláusula especial de cómo voy a manejar los datos y qué tiempo los voy a utilizar y con qué fin los voy a utilizar. ¿Con qué fin los voy a utilizar? Bueno, para el servicio legal que me están pidiendo, un juicio de divorcio, por poner un ejemplo, ¿no verdad? El desarrollar algún tipo de actividad societaria. Yo no necesito mayor mecanismo de protección o implementar algún tipo de medida, pero si yo me dedico a otro tipo de actividades, con seguridad lo voy a necesitar. Muchas gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Solamente comentarles pues que les vamos a hacer llegar el replay probablemente el día de mañana o a más tardar después de 48 horas. Y en agradecimiento por haber asistido al webinar, les vamos a enviar también un checklist de cumplimiento para que ustedes se puedan autodiagnosticar. Y pues si lo desean, si desean algo más profundo, como les dijo Gastón, como les comentó Rainer, pues estamos a sus órdenes para ayudarlos para hacer un diagnóstico de cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y si desean una asesoría breve de 30 minutos sin costo, pueden agendar en el enlace que les pasé en el chat. Muchas gracias a todos, que tengan una buena noche. Gracias a todos. Gracias a todos. Bye.